Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Fosa Escéptica. He tenido algunos problemas técnicos. Esta es la emisión número 96 de La Fosa Escéptica. Disculpen el retraso, pero así nací. Quiero decir que antes de empezar con esta Fosa Escéptica, por el título ya sabrán de qué se trata. Quiero hacer una emisión especial sobre uno de los divulgadores científicos más importantes, si no es el que más, de la historia de la humanidad, Carl Sagan, debido a uno de los comentarios que nos dejó un amigo de La Fosa Escéptica, Carlos Luna, que decía que leyéramos, nos recomendaba la lectura de La carga del escepticismo de Carl Sagan, y yo de inmediato me puse a buscar el texto, lo leí y me pareció maravilloso. Entonces quería compartirlo con ustedes en su totalidad. Es un texto que habla del escepticismo por uno de los más grandes escépticos de la historia, ¿verdad? Carl Sagan, que yo le tengo un cierto aprecio especial porque fue el primer divulgador científico de la ciencia que conocí por esta serie de televisión Cosmos, de la cual vamos a hablar un poco más adelante. Y recuerdo también con mucho cariño a mi papá, que recientemente falleció, y que fue el que me impulsó para ver esta serie de Cosmos en la televisión. Una serie que me abrió a mí la mente
en muchos aspectos de la ciencia y de la cuestión escéptica, ¿no? Y bueno, quería, la verdad, compartirlo con ustedes, este recuerdo familiar que mi papá me decía: vente, vamos a ver Cosmos, ya va a empezar Cosmos, y nos sentábamos ante la televisión a ver a Carl Sagan, que de una manera clara, sencilla, aterrizaba grandes temas de astronomía, astrofísica y de la vida del planeta, genética, etcétera, con una sencillez que hasta yo la podía entender. Así es de que, sin más preámbulo ya, y disculpen por el tiempo que me tardé en empezar esta fosa, pues ya comenzamos. Hablemos de Carl Sagan. Carl Sagan nació el 9 de noviembre de 1934 en Nueva York. Hijo de Samuel Sagan, un trabajador emigrante de la actual Ucrania que durante la depresión trabajó como acomodador de teatro, y Rachel Molly Gruber, una ama de casa de Nueva York. Tuvo una hermana, Carol, y la familia vivió en un modesto departamento cerca del Océano Atlántico en Bensonhurst, un barrio de Brooklyn, en Nueva York. Según él mismo, pertenecían al más liberal de los 4 grupos principales de América del Norte del judaísmo. Él nació bajo esta religión, ¿verdad? Cursó estudios en la Universidad de Chicago, donde se doctoró en astrofísica. Además, estudió los orígenes de los organismos junto a los genetistas Hermann Müller y Joshua Lederberg, contribuyendo a la constitución de la exobiología, que es la búsqueda de vida extraterrestre como disciplina científica. Fue profesor ayudante de astronomía de la Universidad de Harvard, astrofísico en el Observatorio Astrofísico Smithsoniano y director del Laboratorio para Estudios Planetarios de la Universidad de Cornell. En la década de los 50 participó como asesor y consultor de la NASA. Trabajó activamente en los programas espaciales Mariner, Viking, Voyager y Galileo. Fue instructor en el programa Apolo, que como todos recordamos, el programa Apolo fue el que llevó el hombre a la Luna, ¿no? Jugó un rol decisivo en las investigaciones planetarias, ayudó a descifrar las altas temperaturas en Venus, al emplear la teoría del efecto invernadero masivo y global, los cambios estacionales de Marte y las nubosidades rojizas de Titán, que es la luna más grande de Saturno. Entre los libros que puedo citar de él, además de las publicaciones científicas que fueron innumerables, pues escribió varios libros de divulgación científica: Los dragones del Edén, Especulaciones sobre la evolución de la inteligencia humana, El cerebro de Broca, Cosmos, basado en la serie de televisión del mismo título, que produjo él también, y El cometa. También escribió una novela, Contacto, no sé si se acuerdan de esta película que protagonizó Jodie Foster. En 1980, su serie con 13 capítulos para los servicios de teledifusión pública Cosmos se convirtió en una de las series más populares en la historia de la televisión pública americana de Estados Unidos, ¿verdad? Como reconocimientos tuvo muchos. Obtuvo las medallas de la NASA, un premio Pulitzer. Las medallas de la NASA fueron por excepcionales logros científicos, logros en el programa Apolo y servicio público distinguido. Eso lo ganó 2 veces. El Premio Internacional de Astronáutica, el Prix Galbert, el Premio Joseph Priestley por distinguidas contribuciones al bienestar de la humanidad, el Premio Masursky del American Astronomical Society y en 1994 el Public Welfare Medal, el honor más elevado del National Academy of Sciences.
Hablemos un poco de la vida privada de Carl Sagan, ¿no? En 1957 se casó con la bióloga Lynn Margulis, madre de Dorian Sagan y Jeremy Sagan, que son sus hijos, pero se divorció de ella para contraer matrimonio con la artista Linda Salzman, madre de su hijo Nick Sagan, y en 1981 volvió a casarse con Ann Druyan, que fue madre de Alexandra Rachel Sagan y Samuel Democritus Sagan. O sea que tuvo varios hijos, y se casó 3 veces. No vamos a emplear mucho tiempo para hablar de la vida personal de Carl Sagan, porque pues no es el objetivo de esta fosa séptica, pero sí quería hacer notar que se casó 3 veces, ¿verdad? Después de sufrir mielodisplasia durante 2 años y 3 trasplantes de médula ósea, y el donante fue su hermana Carrie, murió de neumonía a la edad de 62 años en el Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson en Seattle, Washington, en la madrugada del 20 de diciembre de 1996. Digo que queda muy ad hoc hablar sobre él porque dentro de poco cumplirá años de muerto. Fue enterrado en el cementerio Lakeview en Ithaca, Nueva York. Y como dato curioso de Carl Sagan, podríamos decir que un pequeño asteroide ubicado en el cinturón principal de asteroides entre Marte y Júpiter lleva el nombre 2709 Sagan, precisamente en honor de uno de los hombres de ciencia, divulgadores de la misma, más importantes en la historia de la humanidad. El texto que les quiero leer hoy en esta fosa séptica se llama La carga del escepticismo, y lo leeré después de esta pequeñísima pausa y regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. You saw sagacious Solomon. You know what came of him. To him complexity seems plain. He cursed the hour that gave birth to him, and saw that everything. Comencemos a leer este maravilloso texto de Carl Sagan que se llama La carga del escepticismo. Y dice así: ¿qué es el escepticismo? No es nada esotérico. Nos lo encontramos a diario. Cuando compramos un coche usado, por ejemplo, si tenemos el mínimo de sensatez, emplearemos algunas habilidades escépticas residuales, las que nos haya dejado nuestra educación, para comprarlo. Podrías decir, por ejemplo, este tipo es de apariencia honesta, aceptaré lo que me ofrezca. O podrías decir, bueno, he oído que de vez en cuando hay pequeños engaños relacionados con la venta de coches usados, quizás involuntarios por parte del vendedor. Y luego hacer algo. Le das unas pataditas a los neumáticos, abres las puertas, miras el motor. Podrías valorar cómo anda el coche aunque no supieras lo que se supone que tendría que haber en el motor. O podrías traerte a un amigo aficionado a la mecánica. Sabes que se requiere algo de escepticismo y comprendes por qué. Es desagradable que tengas que estar en desacuerdo con el vendedor de coches usados o que tengas que hacerle algunas preguntas a las que es reacio a contestar. Hay al menos un pequeño grado de confrontación personal relacionado con la compra de un coche usado y nadie afirma que sea especialmente agradable. Pero existe un buen motivo para ello, porque si no empleas un mínimo de escepticismo, si posees una credulidad absolutamente destrabada, probablemente tendrás que pagar un precio tarde o temprano. Entonces desearás haber hecho una pequeña inversión del escepticismo con anterioridad. Ahora bien,
Esto no es algo en lo que tengas que emplear 4 años de carrera para comprenderlo. Todo el mundo lo comprende. El problema es que los coches usados son una cosa y los anuncios de televisión y los discursos de presidentes y líderes políticos son otra cosa. Somos escépticos en algunas cosas, pero desafortunadamente no en otras. Por ejemplo, hay un tipo de anuncio de aspirina que revela que el producto de la competencia solo tiene una cierta cantidad del ingrediente analgésico que los médicos recomiendan. No te dicen cuál es el misterioso ingrediente, mientras que su producto tiene una cantidad dramáticamente superior, de 1.2 a 2 veces más por cada pastilla. Por tanto, deberías comprar su producto. Pero, ¿por qué no simplemente tomar 2 pastillas de la competencia? Nadie te ha dicho que preguntes. No apliques escepticismo en este punto. No pienses, compra. Las afirmaciones de los anuncios comerciales constituyen pequeños engaños. Nos hacen gastar algo más de dinero o nos inducen a comprar un producto algo inferior. No es tan terrible, pero considera esto. Tengo aquí, dice él, el programa de este año del Expo Hall Life de San Francisco. 20,000 personas asistieron a la del año pasado. Y él lee algunas de las presentaciones, por ejemplo, tratamientos alternativos para enfermos de SIDA. Reconstruirá las defensas naturales y prevendrá crisis del sistema inmunitario. Aprende sobre los últimos avances que los medios han ignorado por completo. Me parece que esa presentación podría causar graves daños. ¿Cómo las proteínas sanguíneas atrapadas producen dolor y sufrimiento? Cristales, ¿son talismanes o piedras? Al igual que un cristal enfoca ondas de sonido y luz para la radio y la televisión, también podría amplificar las vibraciones espirituales del hombre desintonizado. Apuesto a que muy pocos de ustedes están desintonizados. O esta otra, el retorno de la diosa, ritual de presentación. Otra, sincronicidad, la experiencia de reconocimiento. Esa la da el hermano Charles. O en la siguiente página, tú, Saint Germain, y cómo curarse mediante la llama violeta. Sigue y sigue, con montones de anuncios acerca de las oportunidades que van desde lo dudoso a lo espurio, disponibles en la Expo Hall Life. A ver, si tuvieras que bajar a la Tierra en cualquier momento del dominio humano, te encontrarías con un conjunto de sistemas de creencia populares más o menos similares. Cambian, a veces rápidamente, a veces en una escala de varios años, pero a veces sistemas de creencias de este tipo duran muchos miles de años. Al menos unos cuantos están siempre presentes. Creo que es razonable preguntarse por qué. Somos Homo sapiens. Esa es nuestra característica diferenciadora. Esa palabrita de sapiens. Se supone que somos listos. Entonces, ¿por qué nos rodea siempre todo este tema? Bueno, por una parte, muchos de estos sistemas de creencias tratan necesidades humanas reales que no se presentan en nuestra sociedad. Existen necesidades médicas insatisfechas, necesidades espirituales y necesidades de comunicación con el resto de la comunidad humana. Puede que haya más de estos defectos en nuestra sociedad que en muchas otras de la historia de la humanidad. Por lo tanto, es razonable para la gente probar y hurgar en varios sistemas de creencia para ver si ayudan en algo. Por ejemplo, tomemos una manía de moda, la canalización. Tiene como premisa fundamental, al igual que el espiritualismo, que cuando morimos no desaparecemos exactamente, sino que una parte de nosotros continúa. Esa parte, dicen, puede retomar al cuerpo de un humano u otras criaturas en el futuro y por tanto, personalmente, la muerte pierde mucha amargura para nosotros. Y lo que es más, tenemos una oportunidad, si los argumentos de la canalización son ciertos, de contactar con seres queridos que han muerto. Hablando personalmente, dice en su texto Carl Sagan, yo estaría encantado de que la reencarnación fuese cierta. Perdí a mis 2 padres en los últimos años y me encantaría tener una pequeña conversación con ellos, pues para decirles cómo están los niños y asegurarme de que todo va bien donde quiera que estén. Eso toca algo muy profundo, pero al mismo tiempo, y precisamente por esa razón,
Sé que hay gente que intenta beneficiarse de las vulnerabilidades de los afligidos. Mejor que los espiritualistas y los canalizadores tengan un argumento convincente, ¿no? O tomemos la idea de que, pensando mucho sobre formaciones geológicas, podemos decir dónde hay depósitos de minerales o petróleo. Haciendo una gran concentración sobre estos depósitos, los podríamos localizar. Uri Geller afirma eso. Ahora bien, si eres un ejecutivo de una compañía de exploración de mineral o petróleo, tus ingresos dependen de que encuentres los minerales o el petróleo de una manera rápida. Por lo tanto, gastar cantidades triviales de dinero comparadas con lo que te gastas a menudo en exploración geológica, en este caso para encontrar físicamente los depósitos, pues no suena tan mal. Podrías caer en la tentación. O tomemos a los ovnis. El argumento de que nos están visitando continuamente seres de otros mundos en naves espaciales. Encuentro esto muy emocionante. Al menos es una ruptura con lo ordinario. He empleado una buena cantidad de tiempo en mi vida científica trabajando en el tema de la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Piensa cuánto esfuerzo podría ahorrarme si esos tipos están visitándonos. Pero cuando podemos reconocer alguna vulnerabilidad emocional relacionada con una pretensión, es cuando tenemos que hacer los esfuerzos más firmes de escrutinio escéptico. En esas situaciones cuando pueden aprovecharse de nosotros. Vamos a hacer una nueva pausa y regresamos para continuar leyendo este maravilloso texto de Carl Sagan que se llama La carga del escepticismo. Ya regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Regresamos ya aquí a la fosa escéptica y tengo un pequeño problema con el micrófono. Disculpen, de verdad estoy muy apenado con ustedes. Regresemos ahora con este maravilloso texto de Carl Sagan. Y dice, ahora reconsideremos la canalización. Hay una mujer en el estado de Washington que afirma entrar en contacto con alguien que tiene 35,000 años de edad. Ramta, que por cierto habla muy bien inglés con lo que me parece un acento indio. Supongamos que tenemos a Ramta aquí y supongamos que Ramta es cooperativo. Podríamos hacerle algunas preguntas. ¿Cómo sabemos que Ramta vivió hace 35,000 años? ¿Quién está llevando la cuenta de los milenios que se interponen? ¿Cómo es que son exactamente 35,000 años? Eso es un número muy redondo. 35,000 más qué o menos qué. ¿Cómo eran las cosas hace 35,000 años? ¿Cómo era el clima? ¿Dónde vivió Ramta? Sé que habla inglés con un acento indio, pero ¿dónde se hablaba así hace 35,000 años? ¿Qué come Ramta? Los arqueólogos saben algo sobre lo que comía la gente por aquel entonces. Tendríamos una buena oportunidad de descubrir si sus afirmaciones son ciertas. Si fuera realmente alguien de hace 35,000 años, podríamos aprender mucho sobre hace 35,000 años. Por lo tanto, de una manera u otra,
O Ramta es realmente alguien de hace 35,000 años, en cuyo caso descubriremos algo sobre ese periodo, que es anterior a la glaciación de Wisconsin, una época interesante, o es farsante y se equivocará. ¿Cuáles son los idiomas indígenas? ¿Cómo es la estructura social? ¿Con quién más vive Ramta, hijos, nietos, etcétera? ¿Cuál es el ciclo de vida? La mortalidad infantil, ¿qué ropas lleva? ¿Cuál es su esperanza de vida? ¿Qué armas, plantas y animales hay? ¡Dinos, Ramta! En cambio, lo que oímos son las mismas homilías más banales, indistinguibles, de los que los supuestos ocupantes de los ovnis les dicen a los pobres humanos que afirman haber sido abducidos por ellos. Ocasionalmente, por cierto, dice Carl Sagan en este texto, recibo una carta de alguien que está en contacto con un extraterrestre que me invita a preguntar lo que sea. Así que tengo una lista de preguntas. Los extraterrestres están muy avanzados, recordemos. Por lo tanto, pregunto cosas como, por favor, denme una demostración simple del último teorema de Fermat o de la conjetura de Goldbach. Y luego tengo que explicar qué son estas cosas, porque los extraterrestres no las llamarán último teorema de Fermat. Así que escribo la pequeña ecuación con sus exponentes. Nunca recibo respuesta. Por otra parte, si le pregunto algo como ¿deberíamos ser buenos los humanos? Siempre recibo respuesta. Pienso que se puede deducir algo de esta habilidad diferenciada para contestar preguntas. Si son cosas imprecisas y vagas, están encantados de responder. Pero si es algo específico, que dé ocasión a descubrir si saben algo realmente, solo hay silencio. El científico francés Henri Poincaré hizo una observación sobre por qué la credulidad está tan extendida. También sabemos lo cruel, dice Henry, que es la verdad a menudo, y nos preguntamos si el engaño no es más consolador. Eso es lo que he intentado decir con mis ejemplos, pero no creo que esa sea la única razón por la que la credulidad está extendida. El escepticismo desafía a instituciones establecidas. Si enseñamos a todo el mundo, digamos a los estudiantes de instituto, al hábito de ser escépticos, quizás no limiten su escepticismo a los anuncios de aspirinas y a los canalizadores de 35,000 años. Puede que empiecen a hacerse inoportunas preguntas sobre las instituciones económicas o sociales, o políticas o religiosas. El escepticismo es peligroso. Esa es precisamente su función, en mi opinión. Es menester del escepticismo el ser peligroso. Y es por eso que hay una gran renuencia a enseñarlo en las escuelas. Es por eso que no encontramos un dominio general del escepticismo en los medios. Por otra parte, ¿cómo evitaremos un peligroso futuro si no poseemos las herramientas intelectuales elementales para hacer preguntas agudas a aquellos que están nominalmente al cargo, especialmente en una democracia? Quiero decir algo más sobre la carga del escepticismo. Se puede coger un hábito de pensamiento en el que te diviertes burlándote de toda la gente que no ve las cosas tan bien como tú. Esto es un peligro social potencial. Tenemos que protegernos cuidadosamente de esto. Me parece que lo que se necesita es un equilibrio exquisito entre dos necesidades conflictivas. El mayor escrutinio escéptico de todas las hipótesis que se nos presentan y al mismo tiempo una actitud muy abierta a las nuevas ideas. Obviamente, estas dos maneras de pensar están en cierta tensión, pero si solo puedes ejercitar una de ellas, sea cual sea, tienes un grave problema. Si solo eres escéptico, entonces no te llegan nuevas ideas, nunca aprendes nada nuevo, te conviertes en un viejo cascarrabias convencido de que la estupidez gobierna el mundo. Existen, por supuesto, muchos datos que te apoyan, pero de vez en cuando, quizás uno entre 100 casos, una idea nueva resulta estar en lo cierto, ser válida y maravillosa.
Si tienes demasiado arraigado el hábito de ser escéptico en todo, vas a pasarla por alto o tomarla a mal, y en ningún caso estarás en la vía del entendimiento y del progreso. Por otra parte, si eres receptivo hasta el punto de la mera credulidad y no tienes una pizca de sentido del escepticismo, entonces no puedes distinguir las ideas útiles de las inútiles. Si todas las ideas tienen alguna validez, estás perdido, porque entonces, me parece, ninguna idea tiene validez alguna. Algunas ideas son mejores que otras. El mecanismo para distinguirlas es una herramienta esencial para tratar con el mundo y especialmente para tratar con el futuro. Y es precisamente la mezcla de estas dos maneras de pensar el motivo central del éxito de la ciencia. Los científicos realmente buenos practican ambas. Por su cuenta, cuando hablan consigo mismos, amontonan grandes cantidades de nuevas ideas y las critican implacablemente. La mayoría de ellas nunca llega al mundo exterior. Solo las ideas que pasan por rigurosos filtros salen y son criticadas por el resto de la comunidad científica. A veces ocurre que las ideas que son aceptadas por todo el mundo resultan ser erróneas, o al menos parcialmente erróneas, o al menos son reemplazadas por ideas de mayor generalidad. Y aunque por supuesto existen algunas pérdidas personales, vínculos emocionales con la idea de que tú mismo has logrado un papel inventivo, no obstante, la ética colectiva es que cada vez que una idea así es derribada y reemplazada por algo mejor, la misión de la ciencia ha sido beneficiada. En ciencia ocurre a menudo que los científicos dicen, ¿sabes? Ese es un gran argumento, yo estaba equivocado. Y luego cambian su mentalidad y jamás se vuelve a escuchar de sus bocas esa vieja opinión. Realmente hacen eso. No ocurre tan a menudo como debiera, porque los científicos son humanos y el cambio es a veces doloroso, pero ocurre a diario. No soy capaz de recordar la última vez que pasó algo así en la política o en la religión. Es muy raro que un senador, por ejemplo, responda, ese es un buen argumento, voy a cambiar mi afiliación política. Hagamos una siguiente pausa y entremos a esto del texto de Carl Sagan, La carga del escepticismo, que habla sobre el fenómeno ovni y cómo él lo explica. Regreso pronto. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Regresamos a la fosa escéptica con esta lectura del texto de Carl Sagan de La carga del escepticismo. Y continúo leyendo. Me gustaría decir unas cuantas cosas sobre las estimulantes sesiones sobre la búsqueda de inteligencia extraterrestre, SETI por sus siglas en inglés, y sobre el lenguaje animal en nuestra conferencia del Comité para la Investigación Escéptica, por CISOP por sus siglas en inglés. En la historia de la ciencia existe un instructivo desfile de importantes batallas intelectuales que resultan tratar todas ellas sobre los centrales que son los seres humanos. Podríamos llamarlas batallas sobre la presunción anticopernicana. He aquí algunas de las cuestiones. Se decía, somos el centro del universo. Todos los planetas y las estrellas y el sol y la luna giran alrededor nuestro. Caray, decía Carl Sagan, debemos ser realmente especiales. Esa era la creencia impuesta, Aristarco aparte, hasta la época de Copérnico.
Le gustaba a mucha gente porque le daba una posición central personalmente injustificada en el universo. El mero hecho de estar en la Tierra te hacía privilegiado. Eso te hacía sentir bien. Luego llegó la prueba de que la Tierra era solo un planeta y de que esos puntos brillantes en movimiento eran también planetas. Decepcionante, incluso deprimente. Mejor cuando éramos centrales y únicos. Y se decía, pero al menos nuestro Sol está en el centro del universo. No, esas otras estrellas también son soles. Y lo que es más, nos encontramos en las afueras de la galaxia. No estamos nada cerca del centro de la galaxia. Muy deprimente. Y decían también, bueno, al menos la Vía Láctea está en el centro del universo. Luego un poco más de progreso científico. Descubrimos que no existe eso del centro del universo. Lo que es más, hay 100,000 millones de galaxias más. Esta no tiene nada de especial. Completamente deprimente. Y se decía, bueno, al menos nosotros los humanos somos el pináculo de la creación. Somos aparte. Todas esas criaturas, las plantas y los animales son inferiores. Nosotros somos superiores. No tenemos conexión con ellos. Todo ser viviente ha sido creado separadamente. Luego vino Darwin. Descubrimos una continuidad evolucionaria. Estamos relacionados estrechamente con las otras bestias y vegetales. Lo que es más, nuestros parientes biológicos más cercanos son los chimpancés. Esos son nuestros parientes más cercanos. ¿Esos bichos? Es una vergüenza. ¿Has ido alguna vez al zoológico? ¿Los has visto? ¿Sabes lo que hacen? Imaginen ustedes lo embarazosa que era esta verdad en la Inglaterra victoriana cuando Darwin tuvo esta idea. Hay otros ejemplos importantes, sistemas de referencias privilegiados en física y la mente inconsistente en psicología, que pasaré por alto. Mantengo que en la tradición de este largo conjunto de debates, cada uno de los cuales ha sido ganado por los copernicanos, por los tipos que dicen que no hay nada especial en nosotros, hubo una nota callada profundamente emocional en los debates de las 2 sesiones del CISOP que he mencionado. La búsqueda de inteligencia extraterrestre y el énfasis de un posible lenguaje animal hieren a uno de los sistemas de creencia precopernicanos que quedan, y que dice así: al menos somos las criaturas más inteligentes de todo el universo. Si existen más tipos listos en ninguna parte, aunque estemos relacionados con los chimpancés, aunque estemos en las afueras de un universo vasto y tremendo, al menos todavía nos queda algo especial. Pero en el momento que encontremos inteligencia extraterrestre, se perderá el último pedazo de presunción. Creo que parte de la resistencia a la idea de la inteligencia extraterrestre es debida a la presunción anticopernicana. Asimismo, sin tomar ninguna postura en el debate de si hay otros animales, los primates superiores, especialmente los grandes monos, inteligentes o con un lenguaje, es claramente a nivel emocional la misma cuestión. Si definimos a los humanos como criaturas que tienen lenguaje y nadie más tiene lenguaje, al menos somos únicos en ese aspecto. Pero si resulta que todos esos sucios, repugnantes y graciosos chimpancés pueden de cualquier otra manera comunicar ideas, entonces ¿qué nos queda de especial a nosotros? En los debates científicos existen, a menudo inconsistentemente, impulsoras predisposiciones emocionales sobre estas cuestiones. Es importante darse cuenta de que los debates científicos, al igual que los debates pseudocientíficos, pueden llenarse de emociones por todas estas razones. Ahora echemos un vistazo más de cerca a la búsqueda de inteligencia extraterrestre por radio. ¿En qué se diferencia de la pseudociencia? Déjenme contar un par de casos reales. A principios de los 60, los soviéticos ofrecieron una rueda de prensa en Moscú, en las que anunciaron que una fuente distante de radio, la llamada CTA-102, estaba variando sinusoidalmente, como una onda seno, con un periodo de unos 100 días.
¿Por qué convocaron una rueda de prensa para anunciar que una fuente distante de radio estaba variando? Pues porque pensaban que era una civilización extraterrestre de inmenso poder. Eso se merece convocar una rueda de prensa. Esto es incluso anterior a la inexistencia de la palabra cuasar. Hoy sabemos que el CTA-102 es un cuasar. No sabemos muy bien lo que es un cuasar y existe más de una explicación para ellos mutuamente, exclusiva en la literatura científica. No obstante, pocos consideran seriamente que un cuasar como el CTA-102 sea una civilización galáctica extraterrestre, porque hay un número de explicaciones alternativas de sus propiedades que son más o menos consistentes con las leyes físicas que conocemos, sin evocar a la vida alienígena. La hipótesis extraterrestre es una hipótesis de último recurso. Solo si falla todo lo demás se acude a ella. Segundo ejemplo. En 1967, científicos británicos encontraron una fuente de radio cercana que fluctuaba en un periodo de tiempo mucho más corto, con un periodo constante de hasta 10 cifras significativas. ¿Qué era? Su primer pensamiento fue que era algo como un mensaje que se nos estaba enviando, o un faro de navegación interestelar para las naves espaciales que volaban entre las estrellas. Incluso le dieron entre los de la Universidad de Cambridge el pervertido nombre de LGM-1, que significa Little Green Man o hombrecillos verdes. Sin embargo, eran más listos que los soviéticos, no convocaron a una rueda de prensa y pronto se hizo claro que lo que tenían era lo que ahora se llama un pulsar. De hecho, fue el primer pulsar de la nebulosa Cangrejo. Bueno, ¿qué es un pulsar? Un pulsar es una estrella comprimida hasta el tamaño de una ciudad, soportada como no lo está ninguna otra estrella, no por presión gaseosa, no por exclusión electrónica, sino por las fuerzas nucleares. Es, en cierto sentido, un núcleo atómico del tamaño de Pasadena. Sostengo que esa es una idea al menos tan rara como la del faro de navegación interestelar. La respuesta a lo que es un pulsar tiene que ser algo muy extraño. No es una civilización extraterrestre, es otra cosa, pero otra cosa que abre nuestros ojos y mentes e indica posibilidades en la naturaleza que nunca habríamos adivinado. Luego está la cuestión de los falsos positivos. Frank Drake, en su original experimento OSMA, Paul Horowitz en el programa META, que es el Mega Channel Extraterrestrial Assay, patrocinado por la Sociedad Planetaria. También el grupo de la Universidad de Ohio y muchos otros grupos han recibido señales que han hecho palpitar sus corazones. Piensan por un momento que han captado una señal genuina. En algunos casos no tenemos la menor idea de lo que fue. Las señales no se han repetido. La noche siguiente apuntas el mismo telescopio al mismo punto en el cielo con la misma modulación y la misma frecuencia, todo de la misma manera, y no oyes nada. No publicas esos datos. Puede ser un mal funcionamiento del sistema de detección, puede ser un avión militar revoloteando y emitiendo en canales de frecuencia supuestamente reservados para la radioastronomía, puede ser un aparato de diatermia en la misma calle. Hay muchísimas posibilidades. No se declara inmediatamente que has descubierto inteligencia extraterrestre solo porque has encontrado una señal anómala. ¿Y si se repitiera? ¿Lo anunciarías? No. Puede ser una broma. Puede ser algo que le pasa a tu sistema y que no eres capaz de descifrar. En cambio, llamarías a los científicos de un montón de radiotelescopios y les dirías que en ese punto particular del cielo, a esa frecuencia, a esa modulación y banda y todo eso, pareces captar algo curioso. Por favor, ¿podrían mirar si captan algo parecido? Y solo se obtienen la misma información varios observadores independientes del mismo punto del cielo, piensas que tienes algo. Aún entonces sigues sin saber qué es ese algo, o si ese algo es inteligencia extraterrestre, pero al menos has podido determinar
que no es algo de la Tierra y también que no es algo en órbita terrestre. Está más lejos que eso. Este es el primer plan de acción que se requiere para asegurarse de que realmente tienes una señal de una civilización extraterrestre. Fíjate que hay una cierta disciplina implicada. El escepticismo impone una carga. No puedes salir y gritar «pequeños hombrecillos verdes», porque vas a parecer muy tonto, como les pasó a los soviéticos con el CTA-102, que resultó ser algo muy distinto. Es necesaria una cautela especial cuando las implicaciones son de tanta importancia como aquí. No estamos obligados a decidirnos por algo en cuanto tenemos unos datos. No pasa nada por no estar seguros. Me suelen preguntar, continúa Carl Sagan, ¿crees que existe inteligencia extraterrestre? Y yo respondo con los argumentos habituales. Hay un montón de lugares allá afuera, miles de millones. Luego digo que me sorprendería mucho que no existiese inteligencia extraterrestre, pero que por supuesto no tenemos pruebas concluyentes de ello. Y luego me preguntan, ¿qué es lo que crees realmente? Y respondo, ya te he dicho lo que creo. Sí, pero ¿qué te dicen tus entrañas? Y contesta Carl Sagan, pues yo no intento pensar con mis entrañas. En serio, es mejor reservarse la opinión hasta que tengamos pruebas. Después de que se publicara mi artículo El arte de la detección de camelos en Parade, recibí, como puedes imaginar, un montón de cartas. Parade es leído por 65 millones de personas. En el artículo di una larga lista de cosas que eran presuntos o demostrados camelos, o trampas, o engaños, ¿verdad? 30 o 40. Los defensores de todas estas cosas resultaron uniformemente ofendidos, por lo que recibí montones de cartas. También ofrecí un conjunto de instrucciones muy elementales acerca de cómo tratar a los engaños. Los argumentos de una autoridad no valen, todos los pasos de una cadena de evidencias tienen que ser válidos, etc. Mucha gente contestó diciendo, tiene usted toda la razón en las generalidades. Desafortunadamente, eso no es aplicable a mi doctrina particular. Por ejemplo, uno de ellos decía que la idea de que existen inteligencias extraterrestres fuera de la Tierra es un ejemplo de excelente engaño. Y concluía, estoy tan seguro de esto como de cualquier otra cosa en mi experiencia. No hay vida consciente en otro lugar del universo. El hombre vuelve así a su legítima posición en el centro de este universo. Otro remitente también estaba de acuerdo con todas mis generalidades, pero decía que como escéptico empedernido, yo había cerrado mi mente a la verdad. Más notablemente, he ignorado la evidencia de que la Tierra tiene 6,000 años de antigüedad. Bueno, no la he ignorado. He considerado la supuesta evidencia y luego la he rechazado. Existe una diferencia, y esta es una diferencia, podríamos decir, entre prejuicio y posjuicio. Prejuicio es hacer un juicio antes de considerar los hechos. Posjuicio es hacer un juicio después de considerarlos. El prejuicio es terrible, en el sentido de que se cometen injusticias y graves errores. El posjuicio no es terrible. Por supuesto, no puedes ser perfecto, también puedes cometer errores, pero es permisible hacer un juicio después de haber examinado la evidencia. En algunos círculos incluso se fomenta. Creo que parte de lo que impulsa a la ciencia es la sed de maravilla. Es una emoción muy poderosa. Todos los niños la sienten. En una clase de primaria, todos la sienten. En una clase de bachillerato, casi nadie la siente o siquiera la reconoce. Algo que pasa entre la primaria y el bachillerato, y no es solo la pubertad. Algo pasa entre la primaria y el bachillerato. No solo los colegios y los medios nos enseñan mucho escepticismo. No enseñan mucho escepticismo, tampoco se fomenta mucho este emocionante sentido de lo maravilloso. Ambas, ciencia y pseudociencia, despiertan ese sentimiento. Una pobre popularización de la ciencia establece un nicho ecológico para la pseudociencia. Vamos a hacer una nueva pausa y regresamos para concluir este bello texto de Carl Sagan.
Ya regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Perdón, pero es que sigo con mis problemas técnicos. Discúlpenme, el micrófono me está fallando de manera total. Concluyamos ya con esta fosa escéptica. Si la ciencia se explicara a la gente de a pie de una manera accesible y excitante, no habría sitio para la pseudociencia. Pero existe una especie de ley de Gresham por la que en la cultura popular la mala ciencia expulsa a la buena. Y por esto pienso que tenemos que culpar primero a la comunidad científica por no hacer un mejor trabajo popularizando la ciencia y segundo, a los medios, que en ese aspecto son casi por completo inútiles. Todo periódico tiene una columna diaria de astrología. ¿Cuántos tienen siquiera una columna semanal de astronomía? Y también pienso que es culpa del sistema educativo. No enseñamos a pensar. Esto es un error muy serio que podría incluso en un mundo infestado con 60,000 armas nucleares comprometer el futuro de la humanidad. Sostengo que hay mucha más maravilla en la ciencia que en la pseudociencia. Y además, en la medida que esto tenga algún significado, la ciencia tiene como virtud adicional, y no es una despreciable, que es su veracidad. El texto es maravilloso, a pesar de los problemas técnicos que he tenido, por los cuales de verdad ofrezco una gran disculpa. Se puede percibir el genio de Carl Sagan, uno de los mejores divulgadores de la ciencia que ha tenido la humanidad, como lo repito en este momento. Les agradezco mucho la atención a esta fosa escéptica. Nos estamos viendo en la próxima. Voy a patear a mi micrófono. Le voy a dar una buena paliza y espero que para la próxima se porte bien. Por el momento es todo. Cuídense y por favor síganse cuidando. Hasta la próxima. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.